Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Un saludo especial a los alumnos de quinto de secundaria. En esta semana, número 10, nosotros desarrollaremos la literatura medieval española. Las semanas anteriores hemos estado revisando acerca de la literatura latina o romana. Para nosotros es importante reconocer que de una u otra manera los aportes del clasicismo oriental y occidental van a tener una repercusión directa y también de forma indirecta en la literatura medieval hacia adelante. Y es importante señalarlo porque de una u otra forma en la literatura medieval va a seguir el legado de que las obras tienen que perpetuarse, tienen que permanecer por los siglos de los siglos. Entonces, revisemos juntos cuál es el contexto histórico que acompaña a este periodo literario. La Edad Antigua es un hecho con el que se culmina el año 476 después de Cristo. Estamos hablando justamente del siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente, el famoso Ciro. A partir de esa fecha se inicia la Edad Media en la historia, que se prolonga hasta el año 1453, que es el siglo XV, en el que sucumbe el Imperio Romano de Oriente, el Ciro, con la toma de Constantinopla por los turcos. También se da la aparición del feudalismo y la preponderancia de la Iglesia, así como la religión en el mundo europeo. Entonces, de una u otra forma, nosotros ya estamos situados. La literatura medieval se va a desarrollar del siglo V al siglo XV. Estos influyen, hemos dicho, el feudalismo y la Iglesia de manera gravitante en el desarrollo de la literatura. Así podemos explicar la aparición de los cantares de gesta durante el medioevo, en los que se cantan las hazañas de héroes medievales propios del régimen feudal, y la aparición de poetas religiosos como los fueron Gonzalo de Berceo, Juan Ruiz, que es el arcipreste de Hita, y sobre todo la más grande obra escrita en la Baja Edad Media, como lo es la Divina Comedia del poeta florentino Dante Alighieri. Bueno, hay que reconocer que los autores que se mencionan son importantes. Gonzalo de Berceo es el primer poeta español con nombre conocido. Juan Ruiz escribió el libro del Buen Amor. Y Dante Alighieri, con su obra La Divina Comedia, también ha destacado grandemente en los aportes medievales. Incluso se considera que él fue el iniciador de un pre-renacimiento. En la Edad Media van a desarrollar unos géneros, así como lo vimos en la literatura occidental. Veamos, en el género épico se desarrolla la especie el cantar de gesta. En este género tendríamos que mencionar
los cantares de gesta, que surgen como producto del sistema feudal para cantar las hazañas de los héroes medievales europeos en su lucha por la conquista de nuevos territorios para sus señores feudales o monarcas. Recordemos que la diferencia entre la epopeya y el cantar de gesta es que la epopeya y el cantar de gesta tienen una semejanza. Primero la semejanza, después la diferencia. La semejanza es que narran las hazañas de un héroe. La epopeya, su héroe es irreal o imaginario. Y en el cantar de gesta es real o nacional. Entonces, vamos a desarrollar el análisis a los cantares de gesta. Los cantares de gesta tienen por característica, en principio, que son anónimos. Poco o nada importaba en ese entonces el autor de los cantares. Lo que era relevante para el auditorio que escuchaba los cantares de gesta era la narración de la acción, era la interpretación y la entonación que éste hacía de acuerdo a los cantares de gesta que estaba narrando. Se transmitían en forma oral. Hay que recordar que los cantares de gesta se transmitían por medio de un juglar. Los cantares de gesta están incluidos dentro del méster de juglaría, para los que nos vamos ubicando en la literatura medieval española. Y en este méster de juglaría teníamos, en el méster de juglaría teníamos que el poeta era el juglar. ¿Y quién era el juglar? Era un poeta del pueblo, una persona empírica que recitaba las hazañas de sus héroes nacionales a un auditorio reunido en torno a él. ¿Y por qué lo hacía? Por el solo hecho de dar a conocer las historias que en este caso entretenían y acompañaban a todas las personas de ese entonces. Destacan el valor, la fuerza, el honor y la fidelidad. Bueno, el cantar de gesta tenía por intención el poder manifestar y poner en evidencia la hidalguía y la caballerosidad, ¿no? El valor, la fuerza, el honor y la fidelidad a sus principios, a sus obligaciones y a lo que se le encomendaba. Como leímos anteriormente, el sistema feudal de este periodo les hacía que puedan o deban repetir y repetir las acciones de ese entonces, ¿no? Sobre todo por destacar y sobresalir. También los cantares de gesta son difusores de ideas. El hecho de que estos cantares tuvieron un público amplio ha llevado a pensar a que podría ser un vehículo importante para la difusión de determinadas ideas para la propaganda a favor de sectores muy correctos de la sociedad. Tengamos en cuenta que estas ideas, de una u otra manera, estas ideas libertarias, estas ideas de fidelidad, de acompañamiento, de una u otra manera, estas ideas van a complementar el trabajo de los héroes y, en este caso, la difusión de las ideas que se han venido plasmando. Se acompañaban con la música y los juglares acompañaban la narración de los cantares de gesta con música. ¿Y por qué con música? Porque era la expresión popular. El juglar no recogía una parte, una fracción del pueblo. El juglar recogía
todo lo que acontecía o la importancia general de todo un pueblo. ¿Ya? Yo quisiera explicar grandemente este cuadro, este esquema, esta tabla, que resume grandemente lo que estamos hablando, ¿no? En la literatura medieval desarrollada en el siglo al XV después de Cristo, ya lo sabemos, pero mira, tiene una característica teocéntrica con gran influencia en la Iglesia Católica. Bueno, sí es teocéntrica en su mayoría, pero también van a tener otros temas, ¿no? Y se forman las lenguas latinas o romances. Bueno, las lenguas latinas o romances surgen por una necesidad. Surgen por una necesidad social e histórica. Los temas históricos y heroicos se desarrollan en la literatura del Mester de Juglaría y los temas religiosos en el Mester de Clerecía. Surge el tema del honor, del amor estrechamente vinculado, y surgen los cantares de gesta, y a partir de los autos sacramentales el drama, la comedia y la farsa. Como se habrá podido dar cuenta, el cantar de gesta es un punto de partida. Es un punto de partida. Ahora, yo quiero pasar acá y recordarle la lírica provenzal, ¿no? En el sur de Francia, en Provenza, Chietrin, en este caso Roman de Renan, a través de su obra Tristán y Isolda, inicia una visión, la visión del amor cortés. Pero usted dirá, profesor, ¿pero y qué tiene que ver eso? Lo que pasa que es un antecedente. Recuerda que en la literatura provenzal ya estamos hablando del siglo X, porque la primera novela Caballería también se inicia a finales del X y el XI, a través de Chietrin de Troyes con la obra Lancelot, o algunos la conocen como El Caballero de la Carreta. Pero después de ello va a dar pase al Mester de Juglaría. Y yo les decía hace un momento que el Mester de Juglaría recoge una visión española importante, por la sencilla razón que dentro de su contenido, los cantares de gesta que analiza, tenemos la expresión del mío Cid. Y quizás, yo no quiero confundirles, pero de los cantares de gesta más importantes que existen para nosotros los hispanos, pues el cantar de gesta del mío Cid es el más importante. Por ello es en mi comentario anterior, ¿no?, de forma subjetiva. El Mester de Juglaría se inicia en el siglo XII y, como lo leemos aquí, va a utilizar como expresión el cantar de gesta. Adicionalmente, esto va a tener que el cantar del mío Cid es en España, y aquí ponen una información que quizás lo iba a explicar más adelante, ¿no? Tiene 3.730 versos, lo copió Per Abad en 1307, lo publica Tomás Sánchez en el año 1779. Recién por el siglo XVIII nosotros hemos podido entender e interpretar que existe un cantar del mío Cid, ¿no? Pero dentro del Mester de Juglaría le acompañan otros cantares que son los más importantes también. Está el cantar de los Nibelungos en Alemania, la Chiasson o la canción del Roldán, que estaba en el siglo XI, que es en Francia, el cantar de Igor en Rusia, y el cantar de Beowulf, que en este caso es inglés. Por supuesto que eso no es la única visión de la literatura medieval. La contraparte es del medioevo, es el Mester de Clerecía.
En el Mester de Clerecía nosotros vamos a tener que existe una poesía erudita del siglo XIII y XIV, ¿no? Utiliza como forma de expresión la cuadernavía. Y usted dirá, profesor, pero ¿qué es la cuadernavía? Es una forma de expresión lírica, mejor dicho, en verso. Y tenemos ahí señalado 4 autores, ¿no? Que a decir verdad no son todos, no son los más importantes, salvo 2 o 3, pero los vamos a considerar para obtener un panorama mayor. Tenemos a Gonzalo de Berceo, habíamos dicho que era el primer poeta español con nombre conocido. Su obra es Milagros de Nuestra Señora, su obra más importante. De ahí tenemos a Juan Ruiz, que se le conoce como el arcipreste de Ita, o archipreste de Ita también, y su obra más importante es el Libro del Buen Amor. Y está Juan Manuel con su obra El Conde Lucanor, y Santo Tomás de Aquino con su obra La Suma Teológica. Nos podremos dar cuenta el panorama que nosotros vamos a revisar en esta literatura es netamente amplio. Entonces yo les invito a que las semanas siguientes podamos participar de estos videos. Podemos continuar, por ejemplo, explicando que después de lo que hemos leído va a existir un prerrenacimiento. Este prerrenacimiento va a empezar con el nombre de Beatriz de Il Dolce Stil Novo. Il Dolce Stil Novo significa el dulce estilo nuevo. Y ahí vamos a tener a Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. El resto de autores que aparece ahí, que es Jorge Manrique, Fernando de Rojas, Íñigo López de Mendoza, Juan de Mena, Gómez Manrique y Antonio de Nebrija, todos ellos son los autores de trascendencia del Mester de Clerecía, del Mester clérigo. ¿Y por qué están aquí? Por el periodo. El tiempo en el que estos han sido señalados y establecidos ha permitido encontrarles o establecerles en este cuadro, ¿no? Dante, Petrarca y Boccaccio, cada uno tiene una clasificación, una musa y una clasificación, ¿no? De Dante lo veremos en su momento porque es el que más vamos a hablar, pero en el caso de Petrarca nosotros tendríamos que referirnos a que su musa fue Laura de Noves, y a él se le conoce como el padre del soneto, especialmente por su obra Cancionero, donde encontramos 317 sonetos, y el padre del humanismo. ¿Por qué padre del humanismo? Porque el hombre es un ser que expresa la fragilidad, pero también la bonanza, ¿no? En el caso de Boccaccio, su musa fue María de Aquino, y a él se le considera el padre del cuento moderno. ¿Gracias a qué obra? Gracias a la obra El Decameron, o el Decamerón, en la cual constan de 100 cuentos. Bien, jóvenes, eso es el panorama que nosotros vamos a revisar la próxima semana. Cuídense y recuerden, yo me quedo en casa.